Hola mis queridos amigos, nuevamente un abrazo muy cordial a todos nuestros internautas. Su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, les hace llegar su abrazo solidario, no recordándoles siempre que nuestra consigna es que en las próximas elecciones del mes de marzo del 2019 vamos a votar nulo y vamos a firmar a la entrada de los recintos electorales una solicitud para una asamblea constituyente. Bien, hoy hablaremos acerca del problema del narcotráfico, que es el que ha justificado la llegada de un avión Orión de los Estados Unidos y de la presencia militar de Estados Unidos en nuestras fronteras y en nuestro país desde antes de la época de Correa y ahora que ha retornado nuevamente. Esta es una excusa en realidad. Tenemos que analizar bien cuál es el papel y las circunstancias de lo que es el narcotráfico. Ronald Reagan es la persona que le declara la guerra al narcotráfico en los años 80 y Nixon es el que declara la ilegalidad de las drogas después de la guerra de Vietnam. Antes de la guerra de Vietnam, la cocaína, la heroína, las drogas no eran declaradas ilegales y se podían utilizar, es más, se vendían. Durante todo el comienzo del siglo XX, el opio, la cocaína, eran parte de los medicamentos que se vendían en las farmacias. Lo mismo, las anfetaminas tenían muchos medicamentos. Por ejemplo, la codeína, que es un remedio contra la tos, tiene anfetaminas. Y se lo utilizaba todo el tiempo. El Big Vaporub, el descongestionante nasal, utilizaba anfetaminas. Entonces, es en la época de Ronald Reagan, en los años 80, que se declara la guerra a las drogas con un objetivo fundamental. También en esa época comenzó a nacer todo lo que es la revolución de las computadoras, la revolución cerebral, la revolución de la inteligencia artificial en Estados Unidos, y vinculada a la revolución de la inteligencia artificial hay un incremento del consumo de drogas. Si en este momento faltaran drogas en los Estados Unidos, se produciría una crisis muy, pero muy, muy superior a la crisis que se produjo cuando se declaró la ley seca en el año 1929 y después de eso vino la Gran Depresión norteamericana. Las drogas son un negocio ilegal dentro de los Estados Unidos, pero con consentimiento estatal. Es decir, hay un consentimiento. Imagínense ustedes que en este último reporte que hace el diario El Comercio sobre las drogas en el puerto de Manta, se dice que por la frontera norteamericana cruzan 120 toneladas de droga anualmente. Pero nosotros sabemos que en Ecuador, solo de Ecuador, salen 200, ahí mismo lo dice en el documental, en el escrito, en el reportaje del diario El Comercio, salen 270 toneladas de droga. Esas 270 toneladas de droga que salen de los puertos, claro que una buena parte va a Europa, pero la mayor parte, más de 120 toneladas, por no decirlo 200 toneladas, van con destino a los Estados Unidos. Es decir, que algo está pasando. Si de aquí salen solo de Ecuador 270 toneladas y solo 120 cruzan la frontera, quiere decir que sí, Estados Unidos lo que hace es tener un filtro para las otras 150 toneladas que no llegan. Pero eso, lo que trata de hacer el gobierno norteamericano y las agencias de seguridad, la DEA, etcétera, etcétera, es tener un mercado de drogas que permita que la población no se convierta en una población que cause disturbios solo por la ausencia de oferta. En el momento en que haya ausencia de oferta, se disparan los precios y la droga se sabe que va a llegar de donde sea. Llegará de África, llegará de cualquier parte. Cuando en Rusia a Gorbachev se le ocurrió la idea de poner una ley seca también, los rusos comenzaron a tomarse Colonia.
Y uno que yo estuve en Rusia en ese momento. Cuando yo llegué a Rusia, ya Yeltsin quitó esa ley y puso el vodka lo más barato posible. Valía medio dólar la botella pequeña, un dólar la botella grande de vodka, que aquí vale $20. Entonces, sin embargo, ya quedó la costumbre de tomarse la colonia y los rusos comenzaron a fabricar un trago propio que se llama samagón, lo hacían de la papa, un alcohol fuertísimo, terriblemente fuerte y más fuerte que el vodka. Se llamaba samagón. El momento en el que Estados Unidos ya no tenga cocaína, señores, ellos ya fabrican otras drogas mucho más duras, como por ejemplo los opiáceos, y tienen el fentanilo, que es la peor droga de todas, produce ilusiones, y ya Bill Gates señaló que esa era la droga más peligrosa que tenía Estados Unidos y que la producía Estados Unidos. Hay drogas como el éxtasis, que es un invento holandés, y hay cientos de drogas nuevas. Es decir, que la cocaína es de las drogas, lo mismo que la marihuana, de las menos peligrosas en este momento. Sin embargo, hay un escándalo aquí para justificar la llegada del ejército norteamericano a Ecuador, que tiene la única finalidad de sostenerle en el poder a Lenín Moreno. No permitir que regrese de ninguna forma Rafael Correa nuevamente al poder, porque Rafael Correa era un individuo que cuestionaba la presencia de los Estados Unidos, que sacó la base militar de Manta de aquí, que sacó a la DEA, bueno, no a la DEA, pero sacó a la CIA, sacó a la USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, y sacó a la embajadora de los Estados Unidos en Ecuador. Y eso son ofensas mayores para Estados Unidos. En el mundo nadie se ha atrevido a sacar una base militar norteamericana. Solo Ecuador lo ha hecho 2 veces. Primero en el gobierno de Velasco Ibarra, porque Velasco Ibarra señaló que nuestra pérdida territorial se debía a la complicidad entre Perú y Estados Unidos para llevarse la mitad de nuestro territorio, porque en ese momento Estados Unidos necesitaba caucho y el mayor proveedor era Iquitos, pero el caucho de Iquitos venía desde el territorio ecuatoriano. Entonces se le dio el territorio de donde provenía el caucho a Perú y se nos quitó a nosotros la mitad del territorio ecuatoriano. Por esa razón, Velasco Ibarra le sacó de la base que tenían en la península de Santa Elena y en Galápagos. Ahí tenían la base militar durante la Segunda Guerra Mundial. La segunda vez que le sacan a la base militar es la que le saca Rafael Correa. Y actualmente ha vuelto el ejército norteamericano y ahora con un sistema mucho más efectivo. Ellos no es que controlan desde una base militar. Ellos asumen el control del ejército ecuatoriano. Y ellos controlan al ejército ecuatoriano en las fronteras. Y apoyan a ese control del ejército ecuatoriano con un avión de inspección que va volando con alta tecnología para detectar. Pero realmente Estados Unidos quiere combatir la droga. No, es más, no existían los choneros, no existían los queseros, que son las 2 grandes mafias del tráfico de drogas antes de que la base militar de los Estados Unidos esté en Quito, en Manta. Cuando llega la base militar de Manta y se establece en Manta la base militar en el gobierno de Gutiérrez, en ese momento, en el gobierno de Yamil Maguad, en ese momento aparecen más tarde, en los años 2000, 2005, 2006, los choneros, y aparecen a pocos kilómetros de la base de Manta, porque Chone está a poca distancia. Estuviera que decir que, bueno,
Los choneros eran unos mafiosos narcotraficantes que estaban al norte en la provincia de Esmeraldas o al sur en la provincia de Loja, como fueron el cartel de los Reyes Magos. Estamos de acuerdo, pero no, era un cartel nacido en las proximidades de la base de Manta, y fue necesario sacarles a los militares norteamericanos para que se destapara el poder que tenían los choneros y los queseros, y de esa manera se descubriera que realmente detrás de estos clanes mafiosos estaba el ejército norteamericano. No es la primera vez. En Centroamérica se crea el narcotráfico mediante los paramilitares que luchaban contra el gobierno sandinista. Los paramilitares que luchaban contra el gobierno sandinista recibían armamento, y este armamento lo recibían mediante el tráfico de droga que se realizaba desde El Salvador y desde Honduras hasta California. ¿Y quién lo hacía? Lo hacía el jefe de la CIA. ¿Y quién era el jefe de la CIA? George Bush padre, que después fue presidente de los Estados Unidos. Y fue George Bush padre el jefe de la CIA en el gobierno de Nixon. Imagínense ustedes, cuando se hace el gran problema Irán-Contras, y luego llega a ser presidente de los Estados Unidos, y él es el que establece, utilizando naves del ejército norteamericano, para llevar la droga desde Centroamérica. ¿Y quién le proveía de droga? Pablo Escobar. Entonces hay una historia de un narcotraficante que le sirvió a Pablo Escobar con sus avionetas y que pacta toda una serie, y es interpretada por Tom Cruise, esta película. Bien, y tenemos una película que se llama Gángster Americano, que nos cuenta cómo él llega a crear una mafia de la heroína que se provee de los soldados y de los aviones que vienen desde Afganistán. Son los aviones del ejército norteamericano los que le traen la heroína al famoso gángster americano, que la hace este actor Washington, actor negro, que es un gángster negro, el primer gángster negro del que se cuenta una historia. Entonces ustedes ven que detrás del narcotráfico no es que, con el perdón de mi general y amigo José Gallardo Román, con quien hemos trabajado juntos, hemos sido siempre solidarios y hemos estado juntos, pero nos diferencia radicalmente su posición frente a Rafael Correa. Yo estoy con Rafael Correa, él está en contra, y esto nos ha separado mucho, pero nosotros los dos yo fui el hombre que lo respaldó siempre cuando fue acusado de el negocio de armas para la defensa de la frontera en la guerra del Cenepa con el gobierno de Argentina, con el gobierno de Menem. Yo estuve ahí respaldándolo y solidario, etcétera, etcétera. Lo cargué en mis hombros cuando tuvimos que hacer juntos la protesta contra el gobierno de Gutiérrez. Y fui el hombre que estuvo siempre a su lado en los momentos en el que estuvo en la cárcel, estuvo detenido en los cuarteles, como cuando el gobierno de Gutiérrez intentó eso. Juntos hicimos y comenzamos la lucha contra la lucha de los forajidos, y juntos estuvimos cuando los avispados se tomaron utilizando el nombre de los forajidos sin haber siquiera salido a luchar en las calles desde el CENESID, el gobierno que sucedería a Lucio Gutiérrez. Estuvimos juntos, pero hoy le hago ver a mi general José Gallardo que no es verdad que la presencia norteamericana significó disminución del narcotráfico. No, la presencia norteamericana significó que se abriera Ecuador como un canal del narcotráfico. La diferencia estuvo en que ese canal de narcotráfico, que permitía un flujo de drogas que necesita Estados Unidos obligatoriamente, porque tiene una población enorme. ¿Y por qué tiene una población enorme de narcoconsumidores? Porque es
un cerebro en ebullición, la gente inteligente. En la medida en que el ser humano ha desarrollado el mayor uso del cerebro, ha desarrollado también el uso de alucinógenos y de drogas estimulantes cerebrales. El alcohol, el café, el opio, estuvieron muy vinculados a culturas que utilizaban mucho la inteligencia humana, la imaginación, la creatividad. Hoy Estados Unidos es el país más creativo del mundo, por eso tiene la gran demanda de droga. En fin, con eso concluimos, señores, y esperamos que ustedes entiendan que no es cierto, que es una mentira creada por los medios de comunicación, por la embajada norteamericana para someter a Ecuador a los intereses no del gobierno norteamericano, digo específicamente a los caprichos de un presidente el más estúpido que haya registrado la historia de los Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias.